Programa Expertos e-Learning PATLA, módulo 9, Educación con soporte virtual. Participante, Nelida Márquez. Este proyecto se trata de generar un proyecto de e-learning entre la clase de química y el aula virtual, del carbono a los materiales inteligentes. Se va a aprovechar las herramientas de la educación virtual como soporte o complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial. Para ello, se tiene el siguiente objetivo general, que es integrar el aula virtual a las actividades pedagógicas presenciales. Las aulas virtuales son herramientas valiosas para trabajar contenidos teóricos o muy complejos que pueden causar tedio o cansancio en los estudiantes. Para ello se establecen algunas estrategias de integración que contemplan el seleccionar un contenido o unidad de trabajo, diseñar actividades que integren los contenidos de aulas virtuales a actividades a realizar en clase presencial y seleccionar diversos recursos web, sean videos, páginas, webquests, páginas interactivas, entre otros, considerando las diversas formas de aprendizaje de los participantes. El tema seleccionado para esta actividad o este proyecto es la química orgánica, importancia e impacto social, tecnológico y ambiental. Para llevar a cabo el proyecto es necesario tener un plan de acción. Este plan de acción va a tener dos vertientes, una para los estudiantes y otra para los docentes. En el caso de los docentes deben realizar las siguientes acciones en las diferentes etapas de desarrollo, Primero tenemos antes de la clase presencial. El docente debe seleccionar el contenido y planificar lo que se va a trabajar en el aula virtual y en la clase presencial, de manera de no duplicar los contenidos. Seleccionar la información, los recursos web y las bibliografías a recomendar para que los alumnos puedan consultar antes de la clase si pueden entrar o no al aula virtual. Diseñar el bloque de aprendizaje en el aula virtual, configurar las actividades de rebote a fin de asegurar que el estudiante comprenda correctamente la información y además monitorear la participación de los jóvenes en el aula virtual. Así, de esa manera, de establecer debilidades que deban ser solventadas en la clase presencial. Durante la clase presencial se debe iniciar con la exposición docente sobre los inicios de la química orgánica como ciencia y los precursores de la misma. Propiciar una discusión guiada a través de preguntas abiertas sobre la contribución de la química orgánica en diferentes campos de la ciencia y la tecnología, así como también los impactos positivos y negativos en el ámbito social, tecnológico y ambiental. Además, observar el trabajo de los equipos, seguir sus avances, guiar, apoyar y reforzar cuando sea necesario. Para cerrar la clase, que son las actividades de síntesis y evaluación, se debe reforzar o ampliar la contribución de los equipos, de los estudiantes. Es decir, que ellos obvian alguna información importante, es trabajo del docente reforzar esa información para que todos tengan conocimientos equitativos de lo que se está trabajando. Destacar las ideas creativas, señalar habilidades observadas, asignar actividades complementarias de evaluación virtual para los casos de inasistencia justificada o si el alumno desea mejorar la calificación obtenida en la actividad realizada en clase. Para los estudiantes, el plan de acción contempla también las mismas etapas. Antes de la clase presencial, el estudiante debe haber accedido al aula virtual, donde tendrá la información relacionada con los beneficios e impactos de la química orgánica en la parte social, tecnológica y ambiental. Debe realizar las actividades propuestas en el aula, participar en la consulta, en el chat o en el foro, y en cualquier otra actividad que se paute realizar dentro de ese espacio. Revisar la bibliografía recomendada en el caso de que entre al aula virtual o si no puede acceder a ella. Investigar en diferentes fuentes en la red contenidos y términos nuevos o desconocidos para que pueda manejar la información necesaria para trabajar en la clase presencial. Durante la clase, los estudiantes deben participar en la discusión guiada sobre la química orgánica, importancia e impacto, tomar nota de las ideas importantes o información nueva, revisar aportes señalados por los compañeros o por el docente que se encuentre en el EVA o en cualquier otro espacio virtual, utilizando para ello sus dispositivos móviles. Para finalizar la clase o el cierre de clase, los alumnos deben reunirse en grupos para elaborar una producción escrita que contenga conclusiones sobre el impacto de la química orgánica, proponer acciones a realizar como individuos para disminuir los impactos negativos de los derivados de la química orgánica, así como también inferir qué cambios o diferencias habría en la forma de la vida moderna si no se hubiera desarrollado la química orgánica como ciencia.
Y finalmente, para los alumnos que estuvieron inasistentes por causas justificadas o por aquellos que no obtuvieron la calificación que querían en la actividad, están las actividades complementarias, que tienen básicamente como objetivo proporcionar la oportunidad de recuperar una actividad no realizada en la clase por una inasistencia justificada, o proporcionar la oportunidad de mejorar la calificación obtenida en la actividad presencial. Para los alumnos inasistentes, se tiene pautado que deben participar en las actividades señaladas en el aula virtual. Realizar un ensayo sobre la importancia de la química orgánica para la vida moderna, enviarlo por email. Realizar un mapa mental sobre la química orgánica, su importancia e impacto social, tecnológico y ambiental en una presentación PowerPoint. También debe ser enviada por correo. Para los alumnos que desean mejorar la calificación, se pauta realizar un tríptico sobre la química orgánica, evolución e importancia para el desarrollo de la vida moderna, realizado en cualquier procesador de texto y presentado en formato PDF. Esto para hacer hincapié en lo que es el ahorro del papel y los beneficios que esto aporta al ambiente y a la disminución de los desechos orgánicos. En fin, la educación B-Learning es una manera de quitar la barrera que existe o ha existido entre el aula presencial y las herramientas virtuales o el aula virtual, de manera de complementarlas o de unirlas para obtener importantes beneficios en función del aprendizaje. Entre los mismos podemos nombrar o se pueden obtener beneficios o logros en diferentes niveles, gracias a los espacios compartidos entre la clase presencial y el aula virtual. Tenemos, por ejemplo, que a nivel de grupos se cumple con las actividades programadas con todos los estudiantes asistentes a las clases o no. Generar interés en los estudiantes ante la novedad de presentar la información utilizando recursos web y multimedia. Integración y organización en trabajos en equipos de manera efectiva, y además mejorar el rendimiento académico del grupo. En los participantes o individuos se refuerza el autoaprendizaje y la confianza, mejorando la autoestima. Se incentiva el aprendizaje colaborativo, la crítica constructiva sobre el propio desempeño del estudiante, favorece además las habilidades cognitivas de construcción y síntesis, favorece el aprendizaje significativo a través del aprender haciendo. Además, aprenden a utilizar herramientas web y multimedia para su propio aprendizaje. Además, podemos añadir otras más, como aprender a de formas alternativas de acceder a la información requerida y a la utilización efectiva de los motores de búsqueda. Incorporar el uso de diferentes dispositivos como móviles, tablets, readers, entre otros, con acceso a la red para investigaciones o revisar material multimedia. Incorporar las redes sociales para compartir información, coordinación y actividades grupales. En fin, esta modalidad nos presenta una gran paleta de opciones para integrar y mejorar el rendimiento y los conocimientos, además del autoaprendizaje de los alumnos. Esta es toda la exposición de este proyecto. Le agradezco su atención. Hasta luego.